Dios te bendiga. Amén. ¿Sabías que existe algo más contagioso que el COVID-19? Si quieres saber de qué se trata, quédate con nosotros. Hola, bienvenidos un día más a un episodio nuevo de Fer y Marce. El día de hoy vamos a estar hablando de una enfermedad que es muchísimo más contagiosa que el COVID-19. ¿Qué enfermedad puede ser más contagiosa que el COVID-19? ¿Acaso Fer y Marce se han vuelto locos? Pero déjame decirte que no. Vamos a tratar este tema con mucha seriedad. Y queremos decirte que esta enfermedad lleva miles de años de existir. Así es. E incluso puedes ver las estadísticas en la página de la OMS para que tú veas los miles de contagiados que hay actualmente en diversos países y en todos los continentes. Así que esta es una enfermedad que ya comienza a llamarte la atención. Vamos a ver, o sea, estás a la expectativa. ¿Cuál es esta enfermedad? ¿Qué van a decir estos dos locos? Así que, Marce, Bueno, ¿cuál es esta enfermedad? Esta enfermedad es la lepra. Sí, la lepra. La palabra lepra proviene del hebreo tarat, que significa castigo de Dios, ¿verdad? Traducido es lepra y esto significa castigo de Dios. Así que este es el significado de la palabra lepra. Así es. También para poder detectar como las sospechas de esta enfermedad, Marce también va a leer en el verso 1 y 2 del capítulo 13 del libro de Levíticos. Así es, si tú quieres saber si estás teniendo síntomas de la lepra, ven con nosotros y acompáñanos a esta lectura en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, a uno de sus hijos los sacerdotes. Muy bien, entonces en el versículo que Marce leía, vamos a mencionar dos puntos importantes acerca de estos versos. El primer punto es que la persona sospechosa iba a tener ciertas características visibles en su piel. O sea, esta enfermedad era algo que se iba a poder detectar por medio de la vista. Esto es la clave. Va a ser una enfermedad evidente para la persona que la padece. Ahora, la palabra lepra en la Biblia es sinónimo de la palabra pecado. Y he aquí, señores, la enfermedad más contagiosa que el COVID-19 es el pecado. Así es. Entonces, así como toda persona que practica quizás un asesinato o la persona que es un sicario, si tú llegas a hablar con una persona así y tú le dices: oye, ¿acaso tú no sabes que lo que estás practicando es malo? Y él te va a decir, o sea, no me estoy haciendo el loco, yo sé que lo que estoy haciendo es pecado y está malo y es mal visto ante los ojos de Dios. Así que toda persona que está practicando cierto pecado es capaz de reconocer que está pecando delante de los ojos de Dios, por más que nosotros queramos cambiar ese nombre. Por ejemplo, al alcoholismo ya no lo llama pecado, sino que lo llama enfermedad. Así es. Entonces, esa es la evidencia, pues. Cuando lo estás practicando, tú lo vas a saber. Entonces tú vas a saber si estás padeciendo de esta enfermedad. Así es. El punto número 2, Marce lo va a dar. Punto número 2 es que la persona que tenía estos síntomas de lepra, es decir, que tenía hinchazón y esas llagas en su cuerpo, para ser diagnosticado no debía ir a un médico, debía ir al sacerdote, para que el sacerdote le revisara y también le diagnosticara si era lepra o no. Entonces mira qué importante, que hoy en día cuando tú y yo tenemos algún síntoma, en este caso por ejemplo del COVID, vamos a un laboratorio que nos practiquen un examen.
Pero para la lepra es distinto, se tenía que visitar al sacerdote. Entonces el leproso era traído al sacerdote y como no podía entrar a la ciudad, entonces el sacerdote tenía que venir a donde estaba el leproso para revisarlo físicamente. Y mira qué importante esto, porque el sacerdote viene a cumplir, ¿verdad? Como este papel de un tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces nos está hablando de que si tú y yo estamos practicando pecado, si estamos teniendo esos síntomas que son evidentes para el que lo parece, como ya lo mencionaba Fer, entonces el diagnóstico no te lo va a dar ningún médico, el diagnóstico te lo va a dar Cristo. Bien, recapitulando entonces, veíamos dos puntos importantes. El primero es que la lepra es evidente ante los ojos no solamente de quien lo padece, sino también ante los ojos de los demás. Y punto número 2 es que el leproso debía venir al sacerdote para recibir su diagnóstico. Pero la clave aquí está en que la lepra es evidente, es como una enfermedad. Cuando tú estás, por ejemplo, teniendo algún tipo de alergia, quizás puedes ver las ronchitas en tu cuerpo, pero eso solo es el reflejo de lo que está sucediendo en tu interior. Entonces el pecado es esta enfermedad más contagiosa que el COVID, y el pecado corrompe, y debemos recordar que la paga de ese pecado es muerte. Por eso es importante que conozcamos cómo ser libres de esta enfermedad, y para eso Fer nos va a contar cuál era ese tratamiento y ese proceso al que debía ser sometido un leproso para estar libre, limpio y sano de esta enfermedad. Ok, lo principal que hay que recordar para los que aman la palabra de Dios y quieren saber si lo que estamos diciendo es verdad, Sí. Lo que vamos a hablar acerca del tratamiento está en el capítulo 14 de Levítico, y cabe resaltar que hay actores principales en esta serie, ¿verdad? Lo principal es el papel del sacerdote. El papel del sacerdote o el sumo sacerdote, que representa a Jesucristo y lo que Él hizo muchos años después. Tenemos también el papel del leproso, que es la persona que padecía la enfermedad. El sacerdote entonces salía del campamento e iba a donde estaba el leproso. Qué hermoso es esta parte, porque Jesucristo mismo ha salido de su reino, ha salido como de esa majestad que Él tiene, de esa gloria eterna. Siendo Dios, ha decidido convertirse en hombre y venir hacia donde están los leprosos, que somos nosotros. Así es. Asimismo, el sacerdote va, visita al leproso, y Dios fue el que le dijo al sacerdote qué instrumentos iba a utilizar para limpiar al leproso. Y estos instrumentos son 2 avecillas. Una de ellas iba a morir, se iba a sacrificar. La otra de ellas se iba a liberar. Entonces aquí vemos que la que iba a morir es el simbólico de lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario, que murió. Pero nuevamente la otra avecilla representa la resurrección de Jesucristo y representa la victoria para nosotros también, porque nuestro Dios vive. Amén. Así que la otra parte hermosa es que esta avecilla, la que iba a morir, se tenía que sacrificar en un vaso de barro. El barro es simbólico de la humanidad de Jesucristo. Luego de que era sacrificado en este vaso con estas aguas vivas, la otra avecilla junto con un hisopo se bañaban. Se tenía que juntar la sangre, el hisopo, y con esto bañaban al leproso. El sacerdote lo rociaba 7 veces, y vemos que era algo perfecto que Dios había planeado. Luego de esto, el sacerdote lo daba por alguien limpio. Asimismo, Jesucristo, cuando Él da su vida en la cruz del Calvario, su sangre es derramada, ya lo hizo todo, sin importar que alguien te quiera decir algo contrario a esto, que tienes que pagar, que tienes que dar plata, nada de eso, es gratis. Así que queremos invitarte a que tomes una decisión, pero antes es necesario que tomes en cuenta algo muy triste que puede suceder, y eso es el papel de Usías, que él representa a un leproso de por vida. Así es. Entonces, yo no sé, pero nadie quiere vivir como un pecador eterno, ¿verdad? Sí. Porque te vas a perder de la gloria de Dios. Así que Usías fue este hombre que por su pecado Dios lo hirió con lepra,
Y dice la palabra que él tuvo lepra hasta el día de su muerte. Asimismo, hay miles de personas hoy en día que están muriendo con esta lepra, que están muriendo con el pecado y no pueden acceder al reino de Dios. Dice la palabra que Jotam, el hijo de Usías, tuvo que tomar el reino porque claro está que un leproso no podía estar rodeado o no podía estar dentro del campamento, dentro del reino de Dios. Así que él estuvo aparte, su hijo tomó el reino. Y hoy te queremos decir, no dejes que nadie tome esa corona que Dios te quiere dar de manera gratuita. Así que toma la decisión en este momento de aceptar este sacrificio que hizo Jesucristo y poder reunirte con Él y poder entrar al campamento y pertenecer al reino. Y ser libre del pecado, ser libre de esta lepra. Cristo mismo está tocando las puertas de tu vida en este momento y llamándote, porque el deseo del corazón de Él es limpiarte, que tu pecado sea removido. Y para esto tú debes aceptar ese sacrificio. Vemos a un Cristo también en el Nuevo Testamento, en los evangelios, como Él sanaba también a los leprosos, cómo venían delante de Él y Él les sanaba. Entonces ese mismo Cristo está hoy con vida y está buscándote para limpiarte de ese pecado. Entonces la decisión está en tus manos de querer recibir esa sanidad para tu lepra. Así es. Así que para que tú veas el aspecto hermoso de cómo alguien es sanado de esta lepra, cómo alguien es curado del pecado, queremos leerte unos versos que están en Mateo. Bien, Mateo 8, del 1 al 3 nos dice lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces vemos cómo Jesús se acercaba a los leprosos para sanarlos, y no solamente eso, sino que convivía con ellos, porque podemos ver también que Jesús junto con sus discípulos fueron a comer a la casa de un leproso. Entonces hoy Jesús está invitando a que puedas venir a Él, y Él también quiere venir a ti para poder sanarte, darte esa vida nueva. Así que te invitamos a que hagas con nosotros la siguiente oración y podamos entregar nuestros pecados, nuestras angustias y todo esto que nos está alejando del Señor en este momento, que podamos entregarlo a Él y que Él pueda hacerse cargo de nuestras cargas. Así es. Así que si tú te sientes en este momento como un leproso, como alguien inmundo, porque Dios llama a esta enfermedad alguien inmundo. Entonces tú quieres quitarte la carga del pecado, que es la muerte. Quieres quitarte todo esto y poder entrar al campamento y poder ser recibido. Te invitamos a que hagas la siguiente oración con nosotros. Así que si quieres, ponte cómodo, cerramos nuestros ojos y decimos: Amado Jesús, reconozco que soy un leproso, Señor. Reconozco que estoy en pecado, Señor Jesús, y realmente que la palabra tuya es la que ha conmovido mi corazón y me ha guiado hacia el arrepentimiento. Y en este día, Señor, decido entregarte mi vida a ti, decido pedirte perdón por todos mis pecados, que los reconozco, que han llegado hasta ti. Quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Y quiero pertenecer a tu reino. Quiero que me entregues tu Espíritu Santo para que me des la fortaleza de poder proseguir hasta el final de la meta y mantenerme en esta vida para siempre hasta el día de mi muerte, porque decido en el nombre de Jesús no morir con lepra, no morir con la carga del pecado y alejarme de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración como Marcelo decía, el Señor mismo te ha tocado. El Señor mismo no tiene miedo de tocar a las personas con COVID-19, no tiene miedo de tocar a los leprosos, no tiene miedo de tocar a los hombres pecadores, porque Él desea amarlos y los ama. Y Él desea darte vida eterna y que pertenezcas al reino de Dios.
Así es, así que bendecimos tu vida y te agradecemos por estar al pendiente. Al pendiente de Bien, bendecimos tu vida y estamos contentos de que hayas hecho esta oración con nosotros. Si quieres ver más videos, suscríbete a nuestro canal para poder seguir bendiciendo tu vida. Dios te bendiga. Amén.